Una nueva versión de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y hoy tenemos un tema muy interesante, las artes y el reto de administrarlas. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo están, amigos de Conexionistas? Pues hoy conectamos con un experto que respira, suda y se preocupa por el arte. En su interés está abrir el arte y expandir este interés hacia todos y hacerlo, pues sí, quizás más democrático. Conecten con nosotros. ¿Qué tal? Yo soy Armando Reigadas y un tema interesantísimo para el día de hoy, el reto de la administración de las artes. Y bueno, pues hoy contactamos una vez más con un buen amigo, amigo de toda la vida prácticamente, que ha tenido mucha experiencia en el campo de la publicidad, la mercadotecnia y la producción de espectáculos y ha experimentado con nuevos modelos financieros para promover las artes. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Alejandro Jiménez de la Cuesta. Y hay que empezar con lo que más me llamó la atención cuando en este ejercicio de conexionistas hemos conectado con todos y nos envían su reseña para enterarnos y para hablar de ellos. Es la primera persona que pone sus fracasos. Y además lo pone de una manera orgullosa, diciendo, de aquí me equivoqué y de aquí aprendí. Y creo que eso es algo que nos falta a todos. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y es un placer y un honor estar aquí acompañándolos. Oye, leyendo tu trayectoria, cuéntanos un poco por qué te interesan las artes, o sea, qué te movió a meterte a este mundo y sobre todo hacer lo que haces por las artes. Pues bueno, yo venía a todo lo que daba en el mundo de la mercadotecnia con mucho éxito y entré en un conflicto ético con la mercadotecnia, primordialmente por entrar en contacto con otras formas de pensamiento. Empecé a leer un poquito y a estudiar algo de budismo y algo de cabala, y esas dos perspectivas me hicieron cuestionarme realmente lo que estaba haciendo yo en el mundo del pseudo-capitalismo. Digamos que lo que me quedó claro es que la mercadotecnia fundamentalmente el día de hoy genera escasez en la sociedad y yo tenía que encontrar una forma de generar abundancia. Entonces, por interés personal y heredado un poco de mi madre, que ella fue artista, pintaba, tenía yo la inquietud de ver si podía yo aplicar lo que yo había aprendido a promover, a vender, a comercializar, hacia algo que tuviera un poco más de valor en términos sociales. Y decidí enfocarme hacia las artes desde la perspectiva de la administración y de las estrategias que podrían aplicarse a un mundo que conocidamente es muy escaso en términos económicos, muy complejo y que depende generalmente de la ayuda del Estado para subsistir, cuando yo creía que si se aplicaban los conocimientos de las técnicas de mercado a ese sector, pues podríamos encontrar formas de apoyarla desde esa trinchera. ¿Qué encuentras como el principal reto para que, digamos, este esfuerzo que tienes ocurra en plenitud? O sea, ¿tú crees que es un tema de percepción, digamos, ahora sí que cultural, es decir, de la forma en la que entendemos el arte? ¿Crees que es un tema de educación? ¿Es un tema meramente monetario? Como dices, es negocio y esto, si no hablas en términos de dinero, ¿es una combinación de todo? ¿Por dónde crees que hay que empezar o dónde se concentra este esfuerzo tuyo? ¿En qué parte se encuentra? Primordialmente en el hecho de que la actividad cultural se percibe como una actividad eh, que tiene que ser subsidiada para existir, y por otro lado que en este país el Estado asume la obligación de proveer los servicios y los bienes culturales de manera gratuita por un derecho supuestamente constitucional, y digo supuestamente porque no lo considero válido. Entonces, al convertir a la cultura en una actividad marginal a la economía de mercado, pues evidentemente se queda fuera y tiene muy pocas posibilidades de subsistir más allá de la limitada capacidad del Estado. Por supuesto, el problema educativo es uno de los, si no el principal fondo del problema, dado que está excluida
currícula de educación básica, pues muy poca posibilidad tendremos de desarrollar públicos y promover el consumo del arte si no es empezando desde ahí, pero bueno, yo no podía hacer nada al respecto y ese es un problema mayor que requiere esfuerzos mucho más trascendentes, pero por lo menos aportar desde el lado del empresario tratando de promover el arte y la cultura me parece algo que vale la pena intentar. De hecho, cuando lo inicié, mis amigos me decían, ¿de veras crees que esto va a ser negocio? O sea, estás loco, ¿no? Y mi respuesta era, pues en 10 años. Y literalmente me tomó 10 años que eso se volviera negocio. Es muy interesante lo que estás contando porque en México la cultura, si no la tachan de elitista, pues como dices, ¿no? La tienen como que arrumbada a un lado, una cosa que pues le echamos un huesito de vez en cuando y a ver cómo funciona, ¿no? Y digo, creo que son épocas en que estamos viendo más, más fuerte todo este tema. ¿Cómo llegas tú a este modelo? O sea, ¿cómo funciona el modelo que tú estás aplicando en estos momentos? Bueno, hay que decirlo, tú estás a cargo de la operación del Centro Cultural Roberto Cantoral. ¿Cómo aplicas este modelo? Pues digamos que una vez que tú asumes que el sector cultural es un sector muy productivo, esto evidentemente es conclusión de muchos años de haber trabajado en él. El sector cultural es altamente productivo, dado que los artistas son muy creativos, más allá de su capacidad de crear arte, que no tiene que ver con la creatividad. Los artistas tienen una capacidad de producir con muy pocos recursos grandes cosas. Entonces, el haber logrado identificar esto me ha permitido empezar a pensar las cosas desde lugares muy distintos, ¿no? Porque no se puede monetizar, digamos, todo ese valor que se genera y simplemente acaba siendo un precio que el artista tiene que pagar por lo que se conoce comúnmente por amor al arte. Yo inicié, digamos, tratando de encontrar un nicho en el aspecto fiscal. Me puse a investigar mucho sobre el marco regulatorio fiscal que aplicaba o las ventanas que existían de apoyo hacia las actividades culturales y empecé a combinarlas con actividades mercantiles, digamos que con la idea de que una operación rentable en una línea de negocio común pudiera subsidiar o sostener las actividades de producción artística. Entonces mi primera aproximación fue tratar de encontrar un mecanismo fiscal que le diera algún motivador a la iniciativa privada a invertir en arte. Sin embargo, esto probó que no era factible. Muy pronto pues los empresarios pues, ya tienen resueltos sus temas fiscales, además de que son confidenciales, no te van o difícilmente te van a involucrar en un tema tan delicado. La realidad es que si tú no te acercas a un empresario con una oferta de poderle generar valor en términos concretos de que gane dinero, difícilmente te va a apoyar. Y la otra que queda, que es la que rige, pues es llegar a extender la mano y pedir limosna y decir, ándale, ayúdame por favor, lo cual en el mundo del arte es muy complejo porque compites contra la filantropía y la responsabilidad social que se percibe por el sector privado como actividades en su mayoría de alto impacto social y como bien mencionabas, como el arte no solo es una actividad muy marginal, se percibe como elitista, entonces pues primero le van a dar dinero a la educación o primero le van a dar dinero a problemas de salud que al arte. Entonces realmente digamos esa es primordialmente la razón por la cual el arte se queda marginado. En este país hay otros modelos, pero se queda marginado a la capacidad del Estado de proveer. Alejandro, quisiera aprovechar que conoces al artista, es decir, si lo vemos con este modelo que has identificado meramente de negocios y hablamos de la parte del producto, ¿no? y de quien se encarga del producto. Cuando se habla y se utiliza esta etiqueta de elitista, se tiende a tachar todo el modelo, no solamente el producto. Entonces es elitista ir a Bellas Artes porque la música clásica debe ser elitista, independientemente si la comprendo o no.
Y entonces, pues todas estas, digamos, indicadores absurdos de la música clásica solamente se disfruta si vas de traje, etcétera, etcétera. Pero dejamos al artista y nos olvidamos de él, nos olvidamos que es parte de la sociedad, y lo que tú estás poniendo en la mesa me parece que es bastante innovador, porque te estás preocupando justamente por esa parte. Y creo yo que no tenemos la más mínima idea de quién es el artista. O sea, y que cuando nos acerquemos a entender quién es el artista, a lo mejor es un punto para empezar a comprender pues que el elitismo ni nace ahí ni se construye ahí, y está muy lejos de quedarse ahí, o a lo mejor me equivoco. ¿Cómo es el perfil de ese artista con el que tienes contacto, que es el que produce el arte, que es el que se queda fuera de esta cadena de ganancias, por así decirlo? Pues mira, esa es una pregunta con una respuesta demasiado extensa, porque en realidad el artista como tal está marginado en términos económicos, más no en términos sociales. Por el contrario, son gente que tiene mucha capacidad de vincularse, y a todos los niveles, y hay artistas en todos los estratos sociales y trabajando para todo tipo de comunidades, desde los que sirven a las clases más bajas proveyendo las tareas más básicas, elementales, como pueden ser talleres, hasta pues evidentemente las grandes producciones que atienden a públicos más desarrollados y que generalmente pertenecen a una clase socioeconómica más alta. Entonces, digamos que el artista no es un bicho social en términos económicos, aun cuando está relegado, pero sí tiene una participación en todos los estratos sociales. Ahí te encargo con quién desayunaba Carlos Fuentes todos los días, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Y tu modelo, y los incluye a todos, o se concentra específicamente en un segmento o en un tipo de artista? Pues, dado que evidentemente yo estaba tratando de empujar lo que tiene potencial de mercado, sí, el nicho del modelo que yo he desarrollado está estrictamente ligado a donde hay recursos para producir y donde existe una potencial recuperación económica. Por lo tanto, digamos, queda fuera toda la actividad cultural a nivel campo, pues todo lo que es la producción a nivel institucional fue primordialmente mi mayor campo de trabajo, debido a que pues es donde está a fin de cuentas el dinero, los recursos para poder financiarla. Yo pasé muchos años tratando de convencer a las instituciones de que había formas mucho más avanzadas, inteligentes, eficientes de administrar los recursos si se aplicaban procesos y estructuras más complejas, digamos, una estructura corporativa con una serie de procesos administrativos que lograban generar ahorros sustanciales en el ejercicio de los presupuestos. Sin embargo, cuando yo empecé, para mí hablar de producto, como lo refieres, cuando me refería yo a un contenido o a alguna obra artística, era absolutamente sacrílego. Ya. Entonces, hablar de mercado, hablar de comercialización, utilizar los términos comunes de negocio, la mercadotecnia o de negocio en el ámbito cultural era literalmente ser un irreverente que no entendía pepino de lo que estaba hablando. Entonces me costó, por un lado, mucho trabajo entender que yo estaba tratando de promover mecanismos extremadamente sofisticados en un mundo demasiado rupestre. Por lo tanto, ni me entendían ni estaban dispuestos a aceptarme, porque el lenguaje que yo utilizaba simplemente no era aceptable. Entonces tuve por un lado que desarrollar un lenguaje que me permitiera volverme como una suerte de traductor y decirle a la institución, mira, lo que el artista quiso decir es esto, y después decirle al artista, mira, lo que la institución quiso decir es esto, ¿no? Cuando entrábamos en la materia que a mí me corresponde, que es todo el tema administrativo, financiero, fiscal, contable, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tuve que entender que le tenía yo que bajar como 20 rayitas a mi choro, debido a que era tan complejo que si de por sí en un mundo de negocios podía ser
innovador y no tradicional, pues llegar con ese choro a un mundo institucional en el que no existen esos conceptos, pues era imposible. Entonces decidí que pues si no puedo hacer las cosas de la mejor manera posible, en un mundo donde ni siquiera se hacen bien, pues empecemos por hacer las cosas un poquito mejor y ya después las llevo hacia otro nivel. Entonces reduje la promesa básica de lo que yo quería hacer a, mira, yo te voy a ayudar a que tus cheques salgan el día que tienen que salir. Yo te voy a ayudar a que si tienes un obstáculo legal que te impide realizar una actividad, yo te lo resuelvo. Y con esas dos premisas básicas entendieron el beneficio inmediato, y ya después, cuando les demostré los resultados que eran generar ahorros significativos en el ejercicio de los recursos, pues ya era así como de no manches, te cae. Llegué al punto en el que ya ni siquiera me preguntaban ni me cuestionaban qué era lo que yo hacía, simplemente entendían lo que producía trabajar a través de nosotros o junto con nosotros, sin que necesariamente tuvieran que entender cuáles eran los procesos o los mecanismos detrás de ellos. Muy bien. Me sigue llamando la atención una cosa. Este modelo, tú has hablado sobre todo de empresarios, estás hablando de empresas, estás hablando de instituciones, pero ya al artista como tal, ¿en qué le conviene? Es decir, el artista como tal, pues busca dos cosas. Una, exponer, que lo vean, que lo conozcan. Y por el otro lado, pues busca vivir de eso, es decir, que se pueda dedicar su vida completamente al arte. ¿Cómo el modelo que tú estás planteando conviene a un artista? Mira, esa es una pregunta que me lleva a brincarme hacia las últimas etapas de lo que ha sido Eje 7. La intención primordial que yo tuve para empezar a explorar todos estos mundos fue apoyar a la comunidad artística, apoyar directamente al artista, que el artista tuviera mayor capacidad de poder realizar lo que hace con un margen más amplio para poder beneficiarse un poco más de lo que hace. Sin embargo, 14 años después me di cuenta de que en realidad a quien yo había servido fue a las instituciones, porque a las que les hice el caldo gordo al final del día fue a ellos, y poco logré incrementar, digamos, los indicadores directamente hacia los artistas. Esto, pues, digamos, se puede entender como un resultado fallido de mi intención original. Sin embargo, toda la comunidad artística con la que yo he trabajado reconoce el enorme valor de haber podido llegar a éxito, sí o gracias a la participación de nuestra empresa, porque no hubiera sido factible para ellos lograr lo que buscaban de otra forma. Ahora, dado que los artistas, y en su mayoría, estoy hablando de a los inicios, la actividad cultural es una actividad informal, me costó mucho trabajo hacerles entender que operar de manera formal era mucho más eficiente y mucho más rentable que como operaban ellos, dado que como no saben administrar por un lado y por el otro se andan cuidando todo el tiempo de que Hacienda no los agarrara, una persecución bastante digamos, legítima, pero muy ingenua, muy tonta. Convencerlos de que se regularizaran, que se dieran de alta, que crearan algún tipo de estructura corporativa para operar, que hicieran uso de todas las herramientas que yo les podía poner en la mesa, pues les daba francamente mucho miedo. Entonces, por un lado, imagínense que era llegar con las instituciones y decirles, mira, es que tu proyecto se va a gastar 5 millones de pesos. Si tú me los das, te vas a gastar 4.5. Y te volteaban a ver así como de, sí, ajá, güey. Y por el otro lado, los artistas también, mira, vete a dar de alta en Hacienda y te va a sobrar dinero en la bolsa. Y me decían, no, sácate, pero derechito. Entonces, fue muy complejo y no se logró sino hasta que hubo la oportunidad de demostrarlo. Tomó prácticamente 4 años de estarme rompiendo la cabeza
y dándome contra el muro en todos lados, razón por la cual se origina mi primera quiebra, curiosamente. Pero una vez que se demostró, es como las series de dominó. Vas colocando una pieza y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, pero cuando ya está, nada más tienes que tirar la primera y todas se vienen una tras la otra. Y dicho y hecho, así fue. En el momento en el que empecé a operar proyectos ya de mayor envergadura, y se empezó literalmente a correr la voz. Yo me pasé 15 años trabajando al 100% de la capacidad de mi empresa, sin promoción, publicidad o esfuerzo de ventas alguno. Los clientes me buscaban a mí. Yo nunca me tuve que preocupar después de eso por buscar clientes. Distingo aquí que tu modelo se construye a partir de haber conectado distintas maneras de pensar. Es decir, te atreviste a salirte de la conformidad del pensamiento de administrador, ¿no? Del track que traías, de mercadólogo, y inclusive mencionas budismo, ¿no? Es decir, te fuiste a otro lado totalmente, inclusive no solamente distinto, sino en muchos casos hasta opuesto. Y con esto tienes un modelo que hoy probaste, te costó tiempo, que funciona, ¿no? Y que además empezaste a educar bajo esa concepción a los propios artistas para decirles, señores, hay que entender estas cosas así, en esa función de traductor que mencionas. Más bien yo lo veo como mentor, porque a la hora de que tú conectas a dos mundos que no se hablan, también, ¿no?, les estás dejando algo y los enseñas a pensar distinto. En esta forma tuya que tienes de proceder, ¿qué otro componente ves de mecanismo de pensamiento que le haga ahora falta al modelo para enfrentar lo que viene? O sea, ¿cuáles son estas reflexiones que están pasando en este momento por tu cabeza para adaptarse a lo que viene? Pues mira, es muy difícil realmente en este momento responder a qué es lo que viene, ¿no? Yo no, Por supuesto. no me atrevería a figurar ni siquiera una hipótesis, vaya. Sin embargo, primordialmente lo que hace falta es que se cambie la visión de que la cultura no es productiva. Hace algunos años, el economista Ernesto Piedras publicó lo que fue el primer estudio del impacto económico sobre el PIB de la cultura, arrojando un 6.7% de contribución al PIB las empresas culturales. Esto causó un revuelo que, si bien todos pensamos que era ya la puerta de entrada a poder empezar a hacerle entender a los diferentes jugadores del gobierno lo importante que era invertir en cultura, ya desde la perspectiva económica, no desde la perspectiva social, pues nos daba como una esperanza de poder insertar ese discurso, el discurso de la aportación a la economía desde la cultura. Sin embargo, pasó el tiempo, se hicieron algunas gestiones, se hicieron muchos estudios, pero no pasó de ser un tema político. Sí se incorporó el concepto de contribución al PIB desde la cultura, pero no cambió las reglas ni cambiaron los presupuestos. Digamos que en los periodos de gobierno donde estuvo el PAN al frente con su modelo neoliberal, ellos sí definitivamente abrieron la puerta por primera vez hacia la colaboración público-privada y crearon una serie de mecanismos para poder ofrecerle asignación de recursos a organizaciones de la sociedad civil para poder promover, producir o fomentar las actividades culturales. Durante esos 2 sexenios yo tuve muchísimo trabajo. Sin embargo, al regreso del priismo y con esta nueva visión que traían, que aparte era como si los hubieran congelado 20 años y después regresan otra vez a la misma silla, pues todo eso se canceló y ya acabó por aniquilarse ahora en esta nueva
administración. Entonces, desafortunadamente yo siento que en materia de política cultural, que es lo que realmente hace falta en este país, una política cultural, pues vamos para atrás, lejos de ir para adelante. Entonces, los artistas o la comunidad debe de entender que tiene que encontrarse nuevos mecanismos, nuevos modelos, nuevas formas de trabajar, destetarse de perdón la redundancia, de la teta del Estado y ponerse a chambear como si fueran prestadores de servicios profesionales independientes y dejarse de esta comodidad de pues el Estado está obligado a pagar lo que yo hago porque es una obligación constitucional proveer estos productos, bienes y servicios hacia la sociedad. Entonces, digamos que yo creo que eso es lo que más tiene detenido el potencial de crecimiento del sector cultural, aunque yo realmente lo veo como uno de los generadores o uno de los recursos de generación de riqueza hacia el futuro potencialmente más grandes. Sin embargo, pues no se está haciendo nada por explotarlos. Es como si estuviéramos sentados en una gran mina de diamantes, pero nadie está escarbando. Oye, sí, es que precisamente ese tema me llama mucho la atención. Esto puede ser para ustedes incluso pues, hasta un aliciente, ¿no? Ahora, ya me gustaría aterrizar un poco el tema. ¿Cómo funciona? O sea, yo, en el caso del Centro Cultural, donde tú estás a cargo, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo trabaja este modelo y cómo es que genera esta propia autonomía que no depende obviamente pues, de... Ahora sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? La teta del gobierno. Pues mira, han venido utilizando este concepto de modelo. Realmente esto no es un modelo, digamos. Simplemente es ponerse a trabajar desde la perspectiva de la iniciativa privada en un sector social. Y sin que esto signifique que te conviertes en empresa o en emprendedor social, porque para mí el emprendedor social es cuestionable si no se plantea realmente generar riqueza. Independientemente de que no sea el motivador del emprendedor social el generar riqueza, debiera de hacerlo porque si no, no va a generar su sostenibilidad. Por lo tanto, ya si ganas dinero y después con ese dinero quieres hacer más contribuciones a la sociedad, lo puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es dejar de ganar dinero. Entonces, uno tiene que entrar en el rigor de asumir la responsabilidad de volverse emprendedor y seguir las reglas, lo cual hace más difícil, por un lado, la sostenibilidad, pero si encuentras, digamos, el nicho y la oportunidad, se puede convertir en algo muy rentable, el cual fue mi caso. Entonces, dependemos mucho de esquemas, yo le llamaría más bien esquemas, no necesariamente un modelo, porque son una serie de herramientas muy variadas. Depende de la personalidad jurídica, la combinación de diferentes personalidades jurídicas para poder hacer movimientos de dinero que generen beneficios en términos de cash flow, no necesariamente en términos de resultados o en términos fiscales. Es un poquito de todo. Entonces, digamos que parte de lo que fue muy divertido en este proceso fue poner de pies para arriba a los contadores, a los abogados, porque, digamos, las dos estructuras básicas que yo utilizaba eran una donataria y una mercantil, una sociedad mercantil, una SADCB. Sin embargo, para que yo tuviera certidumbre del control de los recursos en una donataria, no podía utilizar una AC porque corporativamente es muy fácil perder el control. Entonces constituí una sociedad civil, una SC, y cuando fui a pedir la estructuración al notario, el notario me dijo es que las SCs no pueden ser donatarias. Y eso me decían también los abogados, y yo les dije, a chinga, ¿cómo de que no? Y hasta la fecha mi donataria es una sociedad civil autorizada. Del mismo caso, llegaba yo a decirles, es que quiero hacer esta operación.
pero la quiero hacer con esta otra figura. Y me decían, no, 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 es que para hacer eso se debe de utilizar esta figura. Y les decía, no, yo la quiero hacer con esta otra. Y te vengo a consultar nada más si es o no es legal. No, pues legal sí es, pero no es para eso. Bueno, ¿es legal o no es legal? Sí, sí es legal. Ah, gracias, bye, ya me voy. Porque ellos no entendían realmente, digamos, cómo se conectaban o se interconectaban después todas las partes. Entonces, en realidad depende de una serie de estrategias. Por ejemplo, el manejo del impuesto al valor agregado del IVA es esencial en el flujo, porque en todo el sector no lucrativo el IVA se vuelve un gasto. Sin embargo, si tú tienes alguna fuente alterna de ingresos grabada con IVA, puedes acreditarlo. Y eso es algo que no se hace. Entonces, nada más ahí estás hablando de recuperar el 16% del presupuesto total, que es un montón de dinero. Ese es nada más por ponerte, digamos, un ejemplo. Después, ¿qué figuras utilizar para pagarle a artistas que no están registrados? Ah, pues les vamos a pagar por honorarios asimilados a salarios, o les vamos a pagar por alimentos, o les vamos a pagar, pero para poder hacer eso de una manera que no tenga huecos, en aquel entonces no existía el outsourcing, pues tienes que tener las figuras jurídicas que te protegen, porque si no lo único que genera son pasivos fiscales brutales. Entonces, digamos que son una serie de procesos y mecanismos que combinan lo contable con lo administrativo, con lo fiscal, con lo corporativo. Muy interesante todo lo que comentas, Alejandro. Me gustaría entonces regresar al tema del Centro Cultural Roberto Cantoral. Estábamos analizando en tu currículum que es autónomo, pero también es independiente, es decir, no depende de nadie. Por autónomo me refiero a que yo lo rento. Ok. O sea, no es que me lo prestaron, no es que me lo dieron en comodato, no es que yo lo rento, yo soy inquilino y dependo 100% de mis actividades para sostenerlo y efectivamente no tengo, es una empresa 100% privada, no tengo ningún apoyo gubernamental. Entonces, eso pues a fin de cuentas no es más que resultado de poner en práctica lo que yo ya entiendo bien desde hace muchos años. Sin embargo, no por eso va a ser un negocio profundamente rentable. El Centro Cultural Roberto Cantoral opera muy cerca de punto de equilibrio y llegar ahí me costó 6 años. Entonces, en realidad es un proyecto que arrastra pasivos que se le tuvieron que invertir a lo largo de esos 6 años para poder levantarlo. Llevamos 3 años ya en números negros, que en el balance total sigue en rojo. Sin embargo, y lamentablemente estas circunstancias pues son fatales para el centro cultural. Entonces, para volverlo a levantar, pues va a haber que generar más deuda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí se debe de entender que aun cuando puedas volverte sostenible, no necesariamente vas a volverte altamente rentable. El centro cultural no es distinto ni es único a muchos de los venues que existen en el país, o de los teatros o de los espacios dedicados a la cultura y al entretenimiento. Sin embargo, es de los muy pocos que tienen una actividad cultural legítima que no depende del Estado. Y esto se debe a que las primordiales fuentes de ingreso del cantoral provienen de la renta del espacio para eventos corporativos, que es ahí donde les clavo el diente. Digamos, ahí es donde yo cobro una renta alta porque lo vale. Sin embargo, para las condiciones que yo le doy a los promotores independientes que llegan a hacer conciertos ahí, pues son completamente distintas. En ese sentido, podría yo decir que están subsidiadas, aunque nunca por debajo del costo, y con las posibilidades muchas veces de que se vuelva rentable cuando alguno de los promotores quiere entrar en un esquema de participación de taquilla, ¿no? Hablabas, Alejandro, de una especie de zona de confort en la que había caído el
artista, ¿no? El productor de arte, en donde acostumbrado a esta relación de dependencia con el gobierno, pues estuvo cómodo y mientras así estuviera estaba a todo dar, ¿no? Y tú te das cuenta de esto, tratas de revolucionar ese esquema de pensamiento y pues los empiezas a educar para como la estoy viendo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que tu apuesta esta sea una condición importante o sine qua non, es decir, de qué parte del modelo requiera empezar también con el productor, con el artista, para decir, a ver, de aquí en adelante olvidémonos ya de dependencias gubernamentales? Es decir, como lo has comentado, la evolución de las políticas públicas no ha sido favorable, y si le seguimos o nos esperamos a que sea favorable, pues a lo mejor van a pasar otros 10 años. Entonces la única alternativa es, como lo entiendo, es o todos nos salimos de la zona de confort y empezamos a pensar diferente, o esto se va a estancar. ¿Cómo ves tú esa tarea, ¿no? De cara en tu relación o de cara a lo que se pueda hacer con el artista para que entienda que este modelo ya no va a ser así, o ya terminó, o por lo menos está, digamos, ahorita en un impasse y tiene que pensar de manera distinta? ¿Tú no crees que ahí también hay un impedimento, una inercia que tienes que vencer? Evidentemente, y es algo contra lo que he tratado de luchar y he desarrollado proyectos enfocados hacia eso, pero lamentablemente las condiciones no lo permiten, Edgar. Eh, digamos que la principal razón por la cual esto que yo digo es posible porque yo lo he hecho, pero lo he hecho desde una trinchera muy pequeña por lo limitado de mi capacidad en términos de la gran necesidad que existe en este país. Lo que falta es infraestructura profesional. No existen en este país procesos de formación de gente profesional enfocada hacia el arte y la cultura. El gestor cultural, como se le conoce vulgarmente, se hace en el camino, y al no tener el artista acceso a recursos o servicios profesionales que lo apoyen, pues difícilmente lo va a lograr. Se ha intentado por muchos años desarrollar capacidades directamente en los artistas, capacidades administrativas, capacidades mercadológicas, pero eso es un grave error porque el artista nunca va a ser administrador y no tiene por qué serlo. De hecho, al artista le cuesta muchísimo tener que asumir las obligaciones administrativas de las gestiones de sus proyectos, en detrimento del tiempo que él debería estar invirtiendo en su creación. Eso lo debería estar haciendo alguien más, un manager, un agente de ventas, un administrador literalmente, o los tres, digamos. Sin embargo, no existe eso en este país. Entonces, en algún momento, muchas de las compañías para las que yo trabajaba siempre se me acercaban. El común denominador era, llegaban y me decían, Alejandro, quiero que me financies. Yo les decía, a ver, yo no me dedico a eso, señores. Yo me dedico a administrar. No, es que quiero que me ayudes a conseguir dinero. O sea, Yo no me repetían el dedico a patrón, eso, ¿no? señores. Yo me dedico a administrar. Cuando Ya. tú tengas un proyecto que ya tiene un recurso, yo te ayudo a que ese recurso llegue lo más lejos posible, en la dirección en la que tú lo quieras mandar. Quiero más dinero en la bolsa, quiero hacer más con lo que tengo, o quiero que me sobre para poder seguir trabajando. Sin embargo, una vez que lo entendían, me decían, bueno, ok, ¿por qué no te conviertes tú en manager? Y ustedes no se imaginan cuántas veces tuve esa solicitud por parte de muchos artistas independientes. Y era lo mismo, señores, yo no me dedico a eso, entiéndanlo, yo me dedico a administrar porque es lo único que sé hacer bien y es lo único que sé que les puede ayudar. Con el tiempo entendí que lo que estaba haciendo yo era perder una oportunidad enorme si me enfocaba yo a empezar a estructurar un vehículo que le diera o le proveyera esos servicios a las diferentes compañías. Eso me hizo moverme hacia empezar a desarrollar mecanismos profesionales y procesos de formación de gente que se pudiera dedicar y vivir de estas actividades. Entonces,
La premisa era, pues, si yo tomo toda la capacidad subutilizada, que es enorme en el sector cultural, tanto a nivel recursos de talento como recursos físicos, por ejemplo, teatros o butacas vacías, y me pongo a venderlos, pues todo ya está pagado, entonces lo que venda es miel sobre hojuelas y hacía sentido. Sin embargo, empecé a desarrollar un mecanismo para convertirlos en una agencia de comercialización de contenidos culturales y el proyecto funcionaba asumiendo el costo del desarrollo del capital humano requerido, un proyecto de 3 años. Sin embargo, tuve que encontrar una figura legal que me lo permitiera y un proceso de recursos compartidos que bajara los costos, porque si no, no es posible. Long story short, una vez que entiendes que eso puede ser viable, el problema es que tú no puedes nada más salir a vender porque tienes que ser responsable de entregar en tiempo y forma. Y para eso ya no necesitas un agente de ventas, necesitas un manager, un administrador. Bueno, ni siquiera un administrador, un manager, un operador. Entonces, no puedes vender si no puedes asumir la responsabilidad de entregar en tiempo y forma. Pero al meter el desarrollo o al incluir en el proyecto el desarrollo de todo ese capital humano, pues ya se volvía inviable económicamente. Entonces dije, bueno, pues vamos a buscar apoyo para el desarrollo de este perfil que es necesario, convenciendo o tratando de convencer a las instituciones de que si ellos invierten en eso, yo a través de la comercialización voy a hacer que se recupere esa inversión. Finalmente, también existe un problema, digamos, de corte histórico, que es que el artista, una vez que logra el éxito y le empieza a entrar dinero, como no sabe manejarlo, es muy probable que lo pierda. Entonces, sí puede ser muy exitoso ahora vendiéndolo, sí puede ser muy exitoso operándolo, pero si no eres también muy, muy cuidadoso administrándolo, pues va a regresar al mismo lugar en el que estaba o peor, porque luego se meten en broncas de las que ya no pueden salir y ni siquiera lo sabían. Entonces, o le entraba a todo o no le entraba a nada. Una vez que establecí y desarrollé todo el proyecto de manera integral, entendí que lo que estábamos haciendo literalmente era integrar la cadena de valor de las artes escénicas. Y dije, bueno, pues esto ya puede ser un proyecto que le puede interesar al gobierno, pero necesito encontrar alguna fuente de financiamiento. Entonces fui a hablar con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, yo pensando que ellos simplemente fondeaban o financiaban actividades estrictamente gubernamentales. Yo dije, bueno, por lo menos si encuentro el caminito para decirle en aquel entonces Conaculta, mira, este es el proyecto y por allá puede bajar dinero, pues les estaría yo dando el remedio y el trapito. El caso es que cuando llegué al BID, vieron el proyecto, les fascinó, me autorizaron el proyecto, pasé por todo el proceso para convertirme en una agencia ejecutora autorizada por el BID y me dieron o me autorizaron una aportación de $800,000 a fondo perdido para desarrollar el proyecto. Un proyecto que tiene unos alcances en términos de indicadores que ya ni para qué les digo. Cuando regreso a México para decirles, oigan, pues ya está el proyecto y ahí está la mitad del dinero, porque el BID en ese caso a través del FOMIN opera con fondos compensatorios, o sea, por cada peso que ellos te dan tú tienes que poner otro. Ajá. Yo era responsable de conseguir esa contrapartida. Okay. Y al ofrecerle el proyecto al consejo, pues se atoraron. ¿Se echaron para atrás? Padre, no sé qué, no se echaron para atrás, simplemente no respondieron. O sea, simplemente no respondieron. Y por mala suerte, en ese momento cambia la dirección general del FOMIN y deciden suspender el apoyo a proyectos de industrias culturales. O sea, en pocas palabras te atrapó la burocracia. Exactamente, pues la eterna bronca de este sector.
Me dieron 2 meses para conseguir la contrapartida. El Conaculta no respondió y se perdió todo ese trabajo y se perdió esa gran oportunidad. Entonces, aun cuando llegues con un proyecto que es un modelo evaluado por el Banco Interamericano de Desarrollo, financiado por el BID, o sea, así o más, y con la mitad del dinero ya en la bolsa, ni así la agarran, ¿me entiendes? Fue tal mi frustración que decidí votarlo y reflexionando después caí en cuenta de que era una estupidez de mi parte tratar de haber desarrollado un proyecto para crear sostenibilidad en el sector cultural dependiendo de las instituciones que yo pretendo destetar. Entonces dije, bueno, pues este proyecto nacerá cuando yo tenga la capacidad de hacerlo por mis propios recursos y que las condiciones se den. Entonces, te imaginarás, digamos, lo complejo que es pretender cambiar el rumbo de las instituciones, ¿no? Porque independientemente de los recursos, digamos que la dificultad máxima que se enfrenta es que haya voluntad política. Después de haber entendido que el problema de la falta de visión de las instituciones no era de ellos, sino que yo estaba mal enfocado, me puse realmente a reflexionar qué era lo que había sucedido en tantos años, y ahí es donde llegué a la conclusión de que ni había logrado lo que quería con Eje 7, que es la empresa de administración que les vengo platicando. El proyecto de desarrollo de la cadena de valor se llamaba Trama, y concluí que en realidad, aun cuando yo pudiera contribuir a volver más profesional el sector, eso no iba a generarle crecimiento. Simplemente lo puede volver más eficiente o más eficaz, o ambas, pero no le daba posibilidad de crecimiento mientras la única fuente de ingresos fuera el Estado. Por lo tanto, me empecé realmente a cuestionar cuál es el fondo del problema y llegué a la conclusión de que mientras la gente, el público, no valore la oferta cultural, ni va a participar, que por lo menos el lograr que participaran atraería potenciales recursos adicionales, Claro. digamos, desde el mundo de los patrocinios, por ejemplo, sino que tiene que llegar a valorar el bien cultural al punto de estar dispuesto a pagar por él. Entonces, realmente ahí fue cuando empecé a cuestionar o hacer las preguntas importantes. Y lo que creo que está roto y es el problema más serio es la relación de valor entre la oferta cultural y la sociedad, por todo lo que ya dijimos. Entonces dije, bueno, pues mejor me enfoco hacia allá. Y cuando empecé a enfocarme hacia allá dije, o me pregunté desde qué ángulo lo quería hacer, y haciendo un poco reflexión de todo lo que había yo logrado, o a lo que se le pudiera decir éxito en el pasado, el común denominador era que yo hacía las cosas siempre al revés. Yo no buscaba clientes, los clientes me buscan a mí. Yo no les costaba a los clientes, yo les generaba ingresos a los clientes. En fin, la mayoría de todos los procesos para incubar una empresa no empiezas creando una empresa, empiezas creando mercado y después haces la empresa. En fin, el caso es que dije, bueno, pues si tengo que hacer las cosas al revés, pues ¿cómo puedo convencer a la gente? Y empecé a tomar tesis que suenan absurdas, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo lograra llegar al punto de que si la gente no paga por ir a las actividades culturales, qué tal si le pagamos a la gente por ir a las actividades culturales? Y ahí es cuando realmente me puse a trabajar en modelos innovadores, lo que me ha llevado al desarrollo del proyecto que estoy ahora, en el que estoy trabajando, y que realmente ya es un mecanismo completamente innovador que puede llegar a generar esta condición por absurda que suene. Entonces, con eso nada más quiero dejar la charla por ahora y agradecerles mucho la invitación. Por mi parte, me
pues me queda agradecerte que nos hayas regalado este espacio y comprometernos contigo a seguir esta conversación, porque fuera quizás del tema de las artes, creo que aquí hay elementos, digamos, para temas de futuro de mayor calado. Entonces, gracias Alejandro por aceptar la invitación y pues ofrecerte esta plataforma, otras que estaremos pensando fuera de micrófono, dentro de micrófono, porque creo que traes algo en las manos muy, muy interesante. Armando. Claro que sí, Alex, de veras muchas gracias y bueno, pues esperamos escucharnos muy pronto. Antes de irnos me gustaría, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos conectar contigo? Bueno, el sitio del Cantoral es elcantoral.com. Evidentemente lo pongo a disposición de cualquier buena o mala intención que cualquiera de los que escuchen esto se le pueda ocurrir. Es abierto, no es un centro cultural, es un espacio multifacético. Hacemos todo tipo de eventos excepto sociales y estamos abiertos, completamente abiertos a escuchar cualquier cosa, y más ahora en estos tiempos tan rudos para ese proyecto. Pues interesante todo lo que acabas de decir. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden nuestro Twitter @conexionistasmx y nuestro Facebook /conexionistasmx. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México y también nos encuentran en Spotify y en iVoox. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook, Sofía Reynoso, diseño gráfico, y la música que se escucha de fondo es original de Alejandro Saborit. Su canal de YouTube es Alejandro Saborit. Muchas gracias.